En este video tutorial vamos a hablar sobre las listas. En HTML podemos tener tres tipos de listas: las listas descriptivas, las listas sin orden y las listas ordenadas. Vamos a hablar de cada una de ellas para ver cómo se pueden utilizar. Lo primero, como siempre, vamos a abrir nuestro programa Visual Studio Code y vamos a crear un archivo nuevo. Le ponemos un nombre, por ejemplo, como prueba.html, y vamos a empezar creando una página web desde cero. Acordaros que en Visual Studio Code, si escribimos HTML 2.5, nos abre la plantilla por defecto de una página web básica. En el título vamos a poner listas. Muy bien, vamos a hablar de las listas descriptivas. Las listas descriptivas nos sirven para definir términos. Vamos a ver primero la sintaxis. En las listas descriptivas, básicamente, vamos a presentar definiciones, como si se tratara de un diccionario. Entonces, siempre tiene la misma sintaxis. Vamos a tener una etiqueta DL para empezar la lista descriptiva y una etiqueta /DL para finalizarla. Luego, al igual que un diccionario, cada término irá precedido por la etiqueta DT y la definición de cada término por la etiqueta DD. Esta etiqueta DT y DD se puede cerrar o no. Si lo hacemos con Visual Studio nos lo cerrará automáticamente, pero no es necesario. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear primero un título con una línea divisoria y ahora sí, para definir una lista descriptiva lo primero que vamos a utilizar es la etiqueta DL. En esta etiqueta estamos diciéndole en HTML que vamos a definir una lista descriptiva. Dentro de la lista descriptiva tendremos distintos términos, al igual que un diccionario. Imaginaos que quisiéramos definir el término casa. Pues pondríamos DT, definir término, y la palabra casa. Y a continuación diremos el contenido con la etiqueta DD. Vamos a buscar la definición de casa, la vamos a pegar a nuestra página web. Una vez tenemos definido el término casa, vamos a definir otro término, por ejemplo, el término hotel. Pondríamos definir término, la palabra hotel, y ahora dentro de la etiqueta DD definiremos qué es un hotel. Vamos a buscarlo y lo copiamos. Muy bien, ya hemos definido por un lado el término casa, DT, con su contenido, y el término hotel con el contenido. Vamos a guardar con control S y vamos a ver en nuestro navegador esta página web. Para ello la abrimos con el explorador de archivos, hacemos doble clic y aparecerá nuestra lista descriptiva. Fijaros que aparece cada uno de los términos que hemos definido y abajo, a continuación, la definición. Las listas descriptivas siempre se aplican a término y definición, al igual que un diccionario. Otro tipo de listas que podemos utilizar en HTML y que se utiliza mucho son las listas sin orden. Ese tipo de listas se construyen utilizando la etiqueta UL. Tiene etiqueta de inicio y etiqueta de fin. Y cada uno de los elementos de la lista van entre la etiqueta LI, que también la podemos cerrar o no. Vamos a ver un ejemplo para que lo vean. Para comenzar a crear la lista sin orden, primero vamos a utilizar etiqueta UL. Con esto HTML entiende que estamos definiendo una etiqueta sin orden y ahora cada uno de los elementos de la lista irán dentro de la etiqueta LI. Por ejemplo, si yo estuviera creando una lista de alumnos, yo definiría cada uno de mis elementos de la lista dentro de las etiquetas LI. Vamos a guardar con control S y vamos a ver el resultado en nuestro navegador. Podemos ver el resultado, vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Como veis, las listas sin orden aparecen con un simbolito a la izquierda, una viñeta. Esta viñeta también la podemos cambiar. Vamos a ver cómo. Las listas sin orden tienen un atributo que se llama type y puede tener tres valores: square, circle y disc. Sería para dibujar un cuadrado, una circunferencia o un disco. Por defecto viene el disco, que es el que vemos aquí. Vamos a cambiarlo ahora. Para ello, nos vamos a nuestra lista y dentro de la etiqueta UL, fijaros que estoy dentro de la etiqueta UL, tenemos el atributo type. Este atributo type puede tener varios valores.
Si le ponemos este tipo de valor ahora al atributo type y guardamos y refrescamos nuestra página web, veremos como ahora las viñetas tienen forma de cuadrado, no de disco. Vamos a probar otro tipo. Si en vez de square ponemos circle y guardamos, refrescamos nuestra página web y veremos como ahora tenemos círculos. Y por último, si ponemos disk o no ponemos nada, veremos en forma de disco. Es decir, si no ponemos nada, es lo mismo que disk. Esos son los tres tipos de lista sin orden que podemos tener. El atributo type también se admite la etiqueta LI, aunque no es muy habitual. Yo podría, por ejemplo, tener mi lista puesta como círculos, pero, por ejemplo, en este elemento de esta persona, querer poner otro tipo. Entonces, la etiqueta el atributo type lo puedo poner en la etiqueta LI. Fijaros que cuando yo ahora guarde, todo va a tener forma de círculos menos el de este elemento. Fijaros como todos tienen forma circular, pero justo este, que le hemos puesto el square, este tiene forma de cuadrado. Es decir, podemos utilizar el atributo type dentro de las etiquetas LI o dentro de la etiqueta UL. Otro tipo de lista que podemos hacer en HTML son las listas ordenadas. Funcionan exactamente igual que las listas sin orden, pero empiezan con la etiqueta OL de order list. Y los elementos de la lista también son LIs. Vamos a ver un ejemplo. En la lista con orden vamos a sustituir aquí, en vez de la etiqueta UL, vamos a poner OL de lista ordenada y acordaros que la tenemos que cerrar igual que la hemos abierto. Vamos a guardar y vamos a ver el resultado. Fijaros que las listas con orden automáticamente nos pone un numeral indicando el orden. 1, 2, 3, 4, 5. Este valor también lo podemos cambiar utilizando un atributo dentro de la etiqueta OL. En este caso podemos utilizar tanto el atributo type para indicar qué tipo de numeración queremos, por defecto son números, pero podemos utilizar la A minúscula para letras minúsculas, la mayúscula para letras mayúsculas o la I minúscula o I mayúscula para números romanos. Por ejemplo, si en nuestra lista con orden añadimos el atributo type y le ponemos el valor 1, será exactamente igual a lo que teníamos. Fijaros que no cambia nada, pero si cambiamos el atributo type y ponemos el valor A, guardamos y vamos a ver el resultado. Ahora nuestra lista ordenada empieza con letras minúsculas. Si en vez de una A minúscula ponemos una A mayúscula y guardamos, lo que vamos a tener ahora son los valores en letras mayúsculas. También podemos poner las listas ordenadas con números romanos. Para ello, en el atributo type pondremos el valor I minúscula o I mayúscula. Fijaros que aparecen en números romanos, o si lo ponemos con la I mayúscula, nos aparecen los números romanos en mayúsculas. A veces queremos que nuestra lista empiece por un número en concreto. Por ejemplo, si yo no le pongo nada al atributo type o quiero que sea de tipo numérico para que empiece por números, pero no quiero que empiece por el 1, sino que quiero que empiece por el valor 10, puedo añadir a mi lista otro atributo que es el atributo start y poner el valor por el que quiero que empiece. Si quiero que empiece por el valor 10, pondré start 10, guardo, ya veremos cómo ahora empieza por el valor 10. Por lo tanto, con el atributo start podemos indicar el valor por el que queremos empezar. Lo podemos aplicar también a cualquier otro tipo de lista, por ejemplo, números romanos. Las listas las podemos combinar, es decir, podemos mezclar listas sin orden con listas con orden. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo en que mezclemos una lista sin orden y dentro de ella otra con orden. Vamos a empezar definiendo una lista sin orden con la etiqueta UL y dentro de esa etiqueta UL vamos a definir un elemento LI. Este elemento LI, por ejemplo, va a ser alumnos. Dentro de este elemento LI yo puedo crear otra lista, por ejemplo en este caso ordenada, OL, y puedo aquí poner una lista de alumnos, estos dos alumnos. Si yo guardo esto y lo vemos en nuestra página web, veréis como tengo un elemento alumnos, que sería una lista sin orden, y aquí dentro dos elementos ordenados. Vamos a seguir añadiendo el ejemplo. Vamos a poner aquí alumnos aprobados, y vamos a añadir otro elemento de la lista sin orden, que sería
Vamos a diferenciar entre alumnos aprobados y alumnos suspendidos. Fijaros que ahora vamos a abrir otra lista ordenada y dentro de esta lista ordenada vamos a añadir estos tres elementos. Si guardamos y vemos el resultado, vemos como tengo dos listas combinadas. Por un lado tengo en un primer nivel alumnos aprobados y alumnos suspendidos, que es una lista sin orden, fijaros, y dentro de cada elemento de estos tengo dos listas ordenadas. El primer conjunto de alumnos aprobados y el segundo conjunto de alumnos suspendidos. Puedo hacer los niveles que quiera, no hay ningún problema. Resumiendo, tenemos tres tipos de listas: las listas descriptivas, que nos permiten definir términos como si fuera un diccionario; las listas sin orden, en las que podemos enumerar una serie de elementos, y acordaros que la etiqueta UL tiene un atributo que es el atributo type, que me permite diferenciar esa viñeta o ese dibujo que aparece si quiero que sea un cuadrado, un círculo o un disco. Y acordaros que el atributo type también se puede aplicar a los elementos L, I. Y por último tenemos las listas ordenadas, las OL, que funcionan exactamente igual que las listas sin orden. También tienen un atributo type que me permite indicar con un 1 si son listas de números, con una minúscula o mayúscula si son de letras, y con una I minúscula o I mayúscula si son números romanos. Y además tenemos un segundo atributo, que es el atributo start, que me permite indicar cuál es el comienzo inicial de la lista. Y por último, acordaros que las listas las podemos combinar. Podemos incluir dentro de una lista sin orden listas con orden o al revés, lo que queramos. Ahora tenemos que practicar las listas y ánimo.